El tablero electoral en Guayas cambió. La candidatura a la alcaldía de Guayaquil de Cynthia Viteri ya no será por Centro Democrático, sino por el movimiento oficialista ADN. Y el expresidente de la Asamblea, Nils Olsen, ahora se postulará para San Borondón. El gobierno sortea con éxito la primera iniciativa de revocatoria del mandato. La propuesta planteada por un colectivo ciudadano y lecuarunari fue negada y archivada. Argentina, vigente campeón del mundo, disputará la final contra España. El equipo gaucho derrotó 2-1 a Inglaterra y en varias ciudades, dentro y fuera del país sudamericano, continúan los eufóricos festejos. El arbitraje planteado por ATM contra el Estado fue levantado y el gobierno podrá cobrar las garantías y terminar el contrato por la fallida instalación de una central eléctrica en Esmeraldas. Arrancó la tercera edición del programa gubernamental Jóvenes en Acción. Pagará $180 millones a 150,000 jóvenes de todo el país. Las ediciones anteriores también se lanzaron en épocas preelectorales. El Plan Nacional de Seguridad, anunciado por el gobierno, propone 7 objetivos para desactivar el conflicto armado interno hasta 2029. Televistazo explica cuáles son. El fin de semana, la ciudadanía podrá votar por el diseño del Museo Nacional. La nueva etapa incluida por el gobierno en el concurso contará con 9 propuestas que serán también evaluadas por un jurado, cuyo criterio pesará 85% en la decisión. Las noticias en Televistazo Estelar, con Juan Carlos Aizprúa. El movimiento de gobierno ADN modifica su mapa electoral en Guayas con el inesperado anuncio de Cynthia Viteri como su precandidata a la alcaldía de Guayaquil, cuando semanas antes ya se había escogido a Nils Olsen para esa dignidad. Viteri fue alcaldesa de esa ciudad por el Partido Social Cristiano, con el que construyó su trayectoria política. Con esta noticia comenzamos, amigos, Televistazo Estelar. Buenas noches y bienvenidos. Seccionales. De todo en las papeletas. Hoy se conoció que la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se cambió de movimiento político. Una decisión sorpresiva porque ahora Viteri será la candidata del oficialismo para volver a ocupar el sillón de Olmedo. También trascendió que Nils Olsen ahora será el postulante de ADN para la alcaldía del Cantón San Borondón. Diego Cuenca describe los cambios en el tablero electoral de Guayas. El movimiento oficialista ADN jugará la contienda electoral con nuevas cartas políticas. Y para eso, en las últimas horas, hizo cambios sorpresivos en Guayas. Inicialmente, la militancia gobiernista eligió a Nils Olsen como su precandidato para la alcaldía de Guayaquil. Pero desde ese miércoles, la candidata del oficialismo es Cynthia Viteri. Televistazo confirmó que ADN no tiene previsto hacer alianzas y que la exalcaldesa Viteri abandonó el movimiento Centro Democrático, que ahora tendrá que buscar a otros postulantes. Los cambios no terminan ahí, porque también se hicieron en la precandidatura para la alcaldía de San Borondón. El movimiento ADN decidió que Ariana Burgos ya no será su aspirante. En su lugar, irá Nils Olsen como precandidato para el Cabildo sanborondeño. Ese movimiento ocurre pocas horas después de que al interior del Partido Social Cristiano, María Belén Yunes, hermana del actual alcalde Juan José Yunes, no aceptó la precandidatura, lo cual deja a Olsen una contienda electoral menos compleja. Mientras tanto, Burgos continuará ocupando la curul que Olsen dejó en la Asamblea Nacional. Estos cambios ocurren 5 días después de que la Fiscalía General del Estado citó a Viteri para ese 17 y 21 de julio para comparecer en 2 investigaciones previas que se iniciaron desde el 2021, cuando era alcaldesa de Guayaquil, y que estuvieron en pausa durante 5 años. El presidente Daniel Noboa inauguró la tercera edición del programa Jóvenes en Acción en Quito. Su gobierno pagará $180 millones a 150,000 jóvenes, a lo que él ha llamado una capacitación, pero con ingresos. Diego Puente con una crónica de este evento.
Con cédula en mano y enseñando un correo de confirmación en sus celulares, cientos de chicos seleccionados para participar en la tercera edición del programa Jóvenes en Acción ingresaron a un coliseo en el sur de Quito. A ellos, que no cuentan con un empleo formal, el gobierno les pagará $400 mensuales hasta agosto. Todavía no tienen claro qué actividades realizarán, pero saben qué hacer con ese dinero. Vivo con mi mamá y mi papá y apoyo así, como le digo, pagando los servicios básicos. En estudio, estoy interesada en estudio. Las medidas de seguridad fueron extremas porque estaba confirmada la presencia del presidente. A las 7 de la mañana, militares con fusiles y con vehículos blindados resguardaron los exteriores del coliseo. Para ingresar hubo un fuerte control policial, requisas, cacheos, perros detectores de explosivos. Funcionarios distribuyeron camisetas y tomatodos a los asistentes. Un grupo de Hora Loca quiso animar el ambiente. Las bailarinas y las cabezotas de Messi y de Bad Bunny no terminaron de prender al público. El presidente llegó cerca de las 9. Con un discurso de 5 minutos, justificó este programa. No es solo una capacitación, es una capacitación con ingreso. Dinamiza la economía, ayuda a las familias. Dijo que conversó con participantes de anteriores ediciones. Y ellos le contaron que el dinero les sirve para distintas actividades. Tenían, en algunos casos, una abuela enferma. Con esos primeros $400 le compraban medicinas a la abuela. En esta tercera edición, el gobierno entregará $180 millones a 150,000 jóvenes. Terminará 2 meses antes de las elecciones seccionales. Las 2 fases previas también coincidieron con procesos electorales. En total, el gobierno ha gastado $363 millones. El ministro de Infraestructura, Roberto Luque, indicó de dónde saldrán los recursos. Tenemos un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, me parece. En el Coliseo y cerca del presidente estuvieron la precandidata a la alcaldía de Quito por el movimiento oficialista ADN, Giovanna Ubidia, y el precandidato a la prefectura, Harold Burbano. El Consejo Nacional Electoral negó la entrega de formularios para la recolección de firmas de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidente María José Pinto. La solicitud presentada por la iniciativa Revoca EC y la Ecuarunari también fue archivada. Paul Romero con más detalles. El primer pedido de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto no pasó el filtro del Consejo Nacional Electoral. Este miércoles el Pleno del CNE negó la entrega de formularios para la recolección de firmas solicitada por el abogado Washington Andrade del colectivo Revoca EC y el presidente de la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, Leonidas Issa. Según el informe jurídico, los peticionarios no demostraron el incumplimiento del plan de trabajo plurianual del presidente y no determinaron de manera clara y precisa las razones para sustentar la revocatoria. Tampoco que el mandatario haya violado alguna disposición constitucional sobre las funciones, deberes y competencias asumidas desde su posesión en mayo de 2025. La petición de revocatoria fue archivada. Esta vez los 5 consejeros aprobaron la resolución por unanimidad. No es algo que pueda tomarse a la ligera. La gravedad que reviste el hecho de interrumpir un periodo de mandato constitucional exige que la activación del procedimiento de revocatoria deba considerarse como excepcional, condicionada a la exigencia de las causales constitucionales debidamente comprobadas por los solicitantes. No resulta suficiente para sustentar la causal de revocatoria, pues no se individualiza la disposición concreta presuntamente inobservada. Los solicitantes de la revocatoria pueden impugnar la resolución del Consejo Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. En los próximos días el organismo tramitará la segunda solicitud de revocatoria del mandato de Noboa, presentada por Guido Perugachi, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN. La semana pasada el secretario jurídico de la presidencia, Enrique Herrería, pidió al Consejo Electoral que también archive esa solicitud. ATM y Progen. Contratos fallidos.
El juicio político en contra de la exministra Inés Manzano continúa en la etapa de presentación de pruebas en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Patricio Díaz sigue esa diligencia en el Palacio Legislativo. Patricio, buenas noches. Cuéntanos qué novedades ha dejado hasta este momento ese proceso de juicio político. Sí, Juan Carlos, es el segundo día de esta fase de presentación, exposición de pruebas por parte de la defensa y de los interpelantes. Recordemos que los interpelantes son 3 legisladores del correísmo y está presente virtualmente la exministra de Energía, Inés Manzano. En esta sesión del día de hoy, ha habido roces entre el oficialismo y el correísmo en medio de las preguntas que se hicieron tanto a los interpelantes como a la defensa. Escuchemos un poco de estas diferencias entre los legisladores. Dígame cuál es el artículo 150 de la sesión. Se toma nota de la suspensión de la sesión, siendo las 18 horas con 36 minutos. Precisamente las legisladoras Mónica Palacios del correísmo, interpelante, y la legisladora Inés Alarcón del oficialismo son quienes discutían en medio de la mesa legislativa, y por eso el presidente de la comisión decidió suspender temporalmente, momentáneamente, hasta que se calmen los ánimos, la sesión de este día. Pero recordemos que los interpelantes han insistido en que la acusación a Inés Manzano no tiene que ver con la firma del contrato específicamente, sino por las omisiones de la supervisión que terminaron en también el pago de gran parte de lo que corresponde a este contrato con Austral. Pero en cambio la defensa durante la jornada de ayer ha presentado, por ejemplo, el arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito entre Austral y SELEC, y han dado a conocer, han informado a la comisión que este arbitraje ya tomó una decisión en cuanto a la demanda que había hecho Austral. Esa decisión sería que se archiva la demanda de Austral, y en cambio se iniciaría el trámite de la demanda de SELEC a Austral. Les tenemos un reporte respecto de esa situación. El Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito tomó una decisión sobre la demanda de Austral a SELEC para evitar la terminación unilateral de su contrato con el Estado. Según los abogados de la exministra de Energía, Inés Manzano, el pasado 30 de junio decidió archivar el pedido. Porque ese procedimiento arbitral lo ganó el Estado ecuatoriano. Es decir, ATM ha perdido el proceso arbitral. Lo dieron a conocer en medio del juicio político contra la exfuncionaria que se desarrolla en la Comisión de Fiscalización. El 29 de agosto de 2025, el árbitro de emergencia del Centro de Arbitraje resolvió que SELEC se abstenga de terminar el contrato con Austral mientras se toma una decisión definitiva, y que se suspenda también el cobro de las garantías y multas por retrasos que llegaban a cerca de 23 millones de dólares. Con la decisión, dicen los abogados de la exministra, se podría continuar con esos procesos. El EGP no tiene ningún impedimento para iniciar el proceso de terminación unilateral. El arbitraje, sin embargo, no ha concluido. El tribunal aún deberá resolver la contrademanda de SELEC contra Austral. El 9 de agosto de 2024, SELEC suscribió con Austral o ATM un contrato emergente para la generación termoeléctrica de entre 9 y 150 megavatios por 89.9 millones de dólares. Se le pagaron casi 71 millones. Los generadores debían estar instalados y en funcionamiento para enero de 2025. Se le otorgaron prórrogas y de 48 generadores recibidos, solo 16 podían acoplarse al sistema nacional. Según la respuesta de Manzano a la Comisión de Fiscalización, SELEC no podía dar por terminado el contrato y cobrar las garantías porque el documento obligaba a las partes a pasar primero por una mediación. Patricio, te consulto, ¿cuánto tiempo debe durar este proceso dentro, al interno de la Comisión de Fiscalización, y qué procedimientos o trámites faltan aún?
Bueno, está previsto que hasta el 21 de julio concluya esta fase de alegatos, de comparecencias, pero se espera que sea antes, incluso porque hay solo 3 comparecientes convocados. En este caso, el exministro González, el ministro Roberto Luque y el exgerente de SELEC, Fabián Calero. Son los únicos que están convocados como comparecientes, y aquí, entre la defensa y los interpelantes, falta todavía la revisión de la prueba audiovisual. Con eso, pues concluiría esta fase. Después, la comisión tiene 5 días para preparar su informe recomendando si el juicio continúa en el Pleno o no. Esa es la decisión que se deberá tomar, y pues todavía acá están en la fase de preguntas entre legisladores e interpelantes y legisladores y defensa de la exministra Manzano. Y por supuesto vamos a permanecer pendientes a ese cronograma que acabas de puntualizar. Gracias, Patricio, por tu informe desde la Asamblea Nacional sobre esta etapa de pruebas en el juicio político en contra de Inés Manzano. Y hablando de este tema, 13 procesados del caso Progen, entre ellos el exministro de Energía Antonio González, apelaron la prisión preventiva que pesa en su contra desde el 22 de mayo. La Fiscalía pidió al tribunal que ratifique para 12, pero aceptó que se cambie la prisión del técnico de SELEC, Celso Sánchez, quien ya entregó su teléfono y su computadora. El tribunal delibera para tomar una decisión, como nos cuenta Jacqueline Rodas. 13 de los 21 procesados del caso Progen apelaron la prisión preventiva que pesa en su contra desde el 22 de mayo de este año, cuando el juez Vinicio Rodríguez dictó esa medida. Los abogados del exministro de Energía, Antonio González, pidieron al tribunal que revoque la prisión y se le permita defenderse en libertad, porque no se ha aprobado el riesgo de fuga. Alegaron que González no tiene pasado judicial, rindió su versión en persona, compareció desde el inicio de la investigación y no hay elementos que lo relacionen con el delito de peculado por la compra de los generadores a Progen. A la larga, no se han presentado elementos para que exista una prisión preventiva contra el señor Goncalves. No se ha identificado una conducta. ¿El señor Goncalves tenía control sobre SELEC? No. ¿El señor Goncalves firmó algún contrato sobre SELEC? No. En 70.000 páginas no ha aparecido. También apelaron los técnicos de SELEC que viajaron a Estados Unidos para revisar los generadores. Uno de ellos, Celso Sánchez, alertó sobre las irregularidades encontradas y entregó su teléfono celular y un computador que serán periciados. Que se revoque, en este caso, la prisión preventiva y pueda acudir libre y voluntariamente a abrir esos dispositivos que se encuentran en cadena de custodia en el Departamento de Criminalística de Pichincha, y de esta manera pueda colaborar y que se sentencie a los que tienen que sentenciarse. El fiscal Carlos Alarcón rebatió los argumentos de 12 de los 13 procesados. Dijo que hay suficientes elementos en su contra. Pidió que se entreguen a la justicia y que el tribunal ratifique la prisión dictada por el juez inferior. Sin embargo, sobre Celso Sánchez, el fiscal accedió al cambio de medida y solicitó que se sustituya la prisión por el grillete electrónico, la presentación periódica y la prohibición de salida del país. Concluida la audiencia, el tribunal se retiró a deliberar. Su decisión se conocerá en nueva fecha. El fiscal general Carlos Alarcón aseguró que la cuenta en la red social X de la Fiscalía General del Estado sufrió un hackeo para difundir una parodia satírica en contra de Aquiles Álvarez, procesado por esa misma institución. Los abogados del alcalde de Guayaquil calificaron esa versión como falsa y presentaron una protesta formal. Fabiola Santana con la información sobre esta polémica. La Fiscalía sigue en el centro de la polémica luego que desde su cuenta de X se republicara un video con una parodia de Fernando Villarroel en el que satiriza la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La mañana de este miércoles, en una entrevista radial, el fiscal general encargado Carlos Alarcón alejó la teoría de que se trató de una información falsa y fortaleció la de que fue un hackeo a sus cuentas. Se ingresaron a la cuenta de X de la Fiscalía General del Estado. Es decir, vulneraron todas las seguridades de la cuenta de X de la Fiscalía General del Estado para retuitear una parodia que nosotros jamás retuiteamos. Está puesta la denuncia porque empezaron a ingresar desde el día domingo
y lunes a la cuenta de X de la Fiscalía General del Estado. Esa tesis fue rechazada por los abogados de Álvarez. Julio César Cueva publicó: es al que menos le creo, porque resulta que vulneran la cuenta. Los hackers se asustan por lo que han hecho y deciden bajar el post y luego, curiosamente, devolverles la cuenta. Ramiro García se sumó. Encima de todo mentiroso, no guardan ni siquiera las formas cuando reciben el repudio general, esconden la mano y dicen que fueron hackeados. Los abogados también formalizaron una carta de protesta contra la Fiscalía, exigiendo disculpas públicas, rectificación y garantías de no repetición en la difusión de contenido burlesco y satírico de un procesado por la propia institución. Aquiles Álvarez enfrenta 3 procesos penales impulsados por la Fiscalía, de ahí la crítica a la imparcialidad del público. El Consejo de Participación Ciudadana decidió alargar el tratamiento del concurso de fiscal general, aún por encima de las críticas por supuestas irregularidades en ese proceso. Sin embargo, sí sesionó para responder dudas respecto al concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Información con Daniela Valencia. La llegada del nuevo consejero Johnny Escobar no desbloqueó los concursos. Aunque el Pleno volvió a sesionar con sus 7 integrantes, el proceso para la designación del fiscal general fue nuevamente aplazado y el del CNE continuará, pero con tiempos extendidos. El primer tema en generar tensión fue el de fiscal general. La decisión de dejar su tratamiento para el jueves desencadenó un cruce de palabras entre el presidente Andrés Fantoni y la consejera Piedad Cuarán. No comprendo por qué no se puede tratar el día de hoy, tomando en cuenta que son tan importantes requerimientos. Dejo en evidencia estas actuaciones para que las entidades competentes de control los consideren. El presidente le respondió criticando la actuación de uno de sus delegados en los concursos. Fundamental no significa dejar votada la sesión, compañera. Yo también aquí se fundamenta y ninguno de los consejeros cogemos y nos largamos y damos votadas las cosas. Fantoni optó por deslindarse de responsabilidad por haber ignorado el tratamiento del informe de calificación de méritos de los 28 postulantes. Dijo que cualquier consejero podía mocionar ese punto en el Pleno y defendió la continuidad del concurso, restando peso a las recomendaciones de la Misión Internacional de Observación. He solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien me han respondido, y me indica que la Misión Internacional de Observación del Proceso de Selección de la Primera Autoridad de Fiscalía General del Estado, y tras la consulta realizada, no se encuentra registrada en la lista diplomática oficial. Mientras el concurso para fiscal general tendrá que esperar un día más, el Pleno evacuó otro pendiente. Aprobó un informe respondiendo las dudas de la Comisión de Selección del concurso para la renovación parcial del CNE y dispuso que el proceso se retome inmediatamente. Aspiramos a que ahora que esté completo el organismo, vamos a avanzar en los diferentes concursos que están pendientes. La decisión no implica celeridad. El Pleno aclaró que no solo se deben designar los 7 catedráticos que elaborarán el banco de preguntas, también un banco de elegibles, lo que obligará a realizar una nueva convocatoria a las universidades, una etapa que debía concluir en abril, pero que seguirá extendiéndose. Solicito la presencia. 9 de 17 proyectos van a continuar en el camino para elegir un nuevo modelo para el Museo Nacional. Un jurado hará una evaluación técnica en 2 días para seleccionar a los 3 mejores propuestas. El ministro Roberto Luque defendió esta mañana el nuevo proceso. El gobierno continuará con la selección de un nuevo modelo del Museo Nacional tras tumbar el proyecto ganador Ecos del Sol. El ministro de Infraestructura confirmó que 9 de 17 estudios respondieron a la invitación para lo que él denomina la fase final. La noche del martes también publicó las bases de la nueva selección. Un jurado compuesto por los arquitectos Mathieu Deginot, Christian Weiss y Lu Junliang evaluará las nuevas propuestas en tan solo 2 días, desde este miércoles hasta el viernes. Los proyectos serán evaluados con 6 parámetros de selección, entre ellos calidad conceptual y arquitectónica, implantación urbana y paisajística, viabilidad técnica y la claridad de la presentación. Las 3 nuevas propuestas con mayor puntaje serán votadas por el público el viernes y sábado en una plataforma digital. A pesar de que este nuevo paso no constaba en las bases del concurso, el ministro defendió la decisión. No es que nos inventamos una fase, hay temas contractuales que la ciudadanía tiene que entender. El Ministerio de Educación contrató a la empresa pública para que le entregue
la empresa pública, al Ministerio de Educación, un anteproyecto arquitectónico que sea funcional de acuerdo a lo que los ecuatorianos necesitan. Es la responsabilidad de la empresa pública de poder entregar un diseño acorde a lo que los ecuatorianos necesitan. Para ese efecto subcontrató al Colegio de Arquitectos. En ese contrato hay ciertas cláusulas que necesariamente no se cumplieron y en función de eso estamos actuando. Esta nueva etapa no contará con 8 proyectos finalistas, entre ellos el ganador del segundo puesto y el equipo que obtuvo una mención de honor. Los 8 rechazaron públicamente el nuevo procedimiento. Además, se confirmó la renuncia de Carlos Montalvo, director del Museo Nacional, donde reposan las piezas patrimoniales que deberán ir al edificio que llegue a construirse. La guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Hormuz pusieron a prueba la capacidad del mercado petrolero mundial. Aunque se evitó una crisis de abastecimiento, el Fondo Monetario Internacional advierte que los recursos utilizados para responder a esa emergencia están cerca de agotarse. Adriana Bermeo detalla los factores que impidieron que los precios del barril se disparen más allá de los $100. El mundo tiene cada vez menos herramientas para enfrentar una nueva crisis petrolera. Así lo advirtió el Fondo Monetario Internacional en un análisis publicado este miércoles. El organismo alertó que los factores que evitaron una crisis energética tras la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Hormuz se están agotando. Antes del conflicto, el mercado producía alrededor de 2 millones de barriles diarios adicionales a los que se consumía, pero entre marzo y mayo de este año se registró un déficit que pudo cubrirse gracias a 3 factores. La demanda de petróleo disminuyó especialmente en Asia. Se usaron las reservas de países como China y otros aumentaron su producción como Estados Unidos y Venezuela. Es un stock de petróleo que normalmente no se estaba incorporando en el pasado y me refiero a el hecho de que Rusia haya podido vender su petróleo durante todo este tiempo cuando Rusia tenía sanciones internacionales que le impedían comercializar petróleo. Brasil, Guyana, Surinam, Argentina, eso permite justamente acolchonar esta parte abrupta de la subida de los precios. Eso permitió que el precio del barril se mantenga estable entre $90 y $100, pero ahora el mercado tiene menos margen para enfrentar una nueva emergencia y las tarifas podrían dispararse. Eso tendría un impacto en los usuarios de Ecuador. Destinar cada vez más cantidad de recursos hacia el combustible, ¿qué crees que va a suceder con el resto de tu demanda? Va a ir cayendo. Según el FMI, si los países no recuperan sus reservas de emergencia, será más difícil responder a un nuevo problema en el mercado petrolero. Jamás tendrán que temer. Mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé varios días más de intentos de ataques contra Irán. Atacaremos hasta que yo diga que es suficiente, ha señalado en una entrevista con la cadena de noticias Fox, adelantando que la próxima semana los objetivos serán las centrales de energía y puentes estratégicos. Los bombardeos de este miércoles dejaron 7 militares iraníes muertos, según voceros del régimen de la República Islámica. Veamos. Estados Unidos intensifica los ataques aéreos contra Irán. Asegura que no han terminado y que cada vez se pondrán peor. Una cuarta ronda de bombardeos se ha hecho efectiva desde esta madrugada y para esta noche se anuncia un nuevo golpe a la infraestructura militar iraní. Continuarán hasta que yo diga que es suficiente, dijo Donald Trump en una entrevista con el periodista Trey Yance de la cadena Fox. Estamos atacando absolutamente todo lo que tienen a lo largo de la costa, añade. Y la semana que viene la cosa se pondrá muy fea para ellos, porque vienen las centrales eléctricas, vamos a destruirlas, y los puentes también, vamos a destruirlos todos, a menos que se sienten a negociar. En las últimas horas, Estados Unidos lanzó ataques contra embarcaciones militares y sistemas de defensa. Irán dijo que 7 de sus militares murieron y respondió lanzando drones contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Impactos en bodegas en la ciudad portuaria de Al-Shuaiba, en Kuwait. Otros estuvieron dirigidos a instalaciones en Bahrein, pero casi todos los misiles fueron interceptados.
A inicios de esta nueva escalada, Estados Unidos acusó a Irán de haber violado las condiciones del alto al fuego. La República Islámica dice en cambio que solo responden a acciones de Estados Unidos. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní advierte que cumplirán sus compromisos siempre que la otra parte cumpla los suyos. Es un escenario de máximas tensiones, con diálogos estancados y nuevas amenazas para el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, vital para el suministro de gas y petróleo en el mundo. Imágenes impactantes desde un tren de carga que quedó atrapado en medio del fuego de incendios forestales en Canadá. Los maquinistas grabaron estas imágenes dentro de la cabina y mostraron cómo el fuego rodeó a la unidad, poniendo a todos en peligro. A bordo había otras personas que minutos antes salieron ilesas. Los dos hombres que se quedaron para registrar el momento, las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla, también lograron huir. Varios incendios están activos en la región de Ontario. Los cielos enrojecidos y ahora se teme por la calidad del aire debido al humo que se espera que llegue incluso a estados del norte de Estados Unidos. Un mexicano de 28 años murió atropellado por un tráiler mientras huía de agentes federales de migración en San Agustín, en la Florida. Según la patrulla de carreteras, 4 personas dejaron su vehículo abandonado ante la persecución y siguieron a pie. Uno de ellos intentó cruzar la carretera, fue golpeado por el camión y aunque intentaron auxiliarlo, murió en el lugar. Esto ocurrió a pesar de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha ordenado suspender la detención de vehículos para arrestar migrantes luego de la muerte por disparos a 2 personas en los estados de Texas y Maine. Hechos ocurridos en menos de una semana. Un buque granelero colisionó con otra embarcación en el norte de la isla iraní Keshem, en el estrecho de Hormuz. Tras el impacto, el casco de la nave se perforó, ingresó el agua y finalmente se fue a pique. Los 23 tripulantes fueron rescatados por equipos de emergencia iraníes y trasladados a tierra. El incidente fue reportado por la agencia iraní Fars y luego confirmada por otros medios internacionales. El ejército de Colombia liberó a 45 personas secuestradas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en una zona remota del noroeste del país. Durante el operativo murieron 2 soldados. Entre los secuestrados había menores de edad, mujeres y otros habitantes de la zona, quienes fueron obligados a bajar de 2 buses de transporte público y luego raptados. Tras su liberación, estas personas fueron evacuadas en helicópteros y trasladadas a un lugar seguro. La conservadora Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, recibió sus credenciales como ganadora de las elecciones presidenciales. Durante la ceremonia celebrada en un teatro de Lima, el presidente del Consejo Nacional Electoral le entregó el documento que certifica la victoria de la líder del partido Fuerza Popular por un margen de casi 50.000 votos sobre el candidato progresista Roberto Sánchez. Fujimori, hija del fallecido presidente Alberto Fujimori, manifestó que aceptaba el triunfo con humildad y que su gobierno estaría integrado por expertos que abordarían los problemas urgentes de ese país. Les contamos ahora que Neil, el joven elefante marino de Tasmania que conquistó a miles de seguidores y se convirtió en una celebridad, se ha ido de la isla dejando un gran recuerdo entre los habitantes. Tiene 6 años y pesa casi 1 tonelada. Nació en el año 2020 cerca de la costa sureste del país y en lugar de unirse a una colonia de su especie, comenzó a convivir con humanos. Hacía frecuentes apariciones en playas y calles, incluso aplastaba conos de tránsito y las autoridades siempre pidieron mantener distancia para evitar riesgos. Pero ahora Neil no ha sido visto desde hace varios días. Expertos creen que puede estar viajando por la costa sur de Australia. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicará un libro de memorias en el que relata sus años en la Casa Blanca y repasa decisiones clave de su mandato, desde la economía hasta cuando abandonó la campaña por la reelección. Su gobierno estuvo marcado por los conflictos internacionales de Ucrania y Medio Oriente, leyes de infraestructura y especulaciones sobre su salud, especialmente tras su cuestionado y polémico desempeño en el debate de 2024 contra Donald Trump. El libro estará a la venta
venta a partir del 17 de noviembre próximo. Se llama Promise Me America y evoca el nombre de otro libro suyo llamado Promise Me Dad, de 2017, centrado en la muerte de su hijo Beau Biden. Un directivo asesinado, una universidad como escenario del plan y 6 personas procesadas, entre ellas un adolescente, forman parte de un caso que ha generado conmoción en Quito. La Fiscalía sostiene que el crimen del gerente financiero de la UDLA se planificó desde adentro. Todo habría comenzado en marzo, cuando se exigió que cada compra en la UDLA debía pasar por la aprobación del gerente financiero, Santiago Ábalos. La implementación de auditorías, según la investigación fiscal, generó tensión con el director de operaciones, Galo Hernán O., a cargo de la logística de la institución. Compañeros de trabajo notaron el malestar entre ambos en las semanas siguientes. Las cámaras de la universidad registraron los primeros movimientos días antes del crimen. El 8 de junio, un asistente de la dirección de operaciones y otros 2 funcionarios de esa área fotografiaron el vehículo de Ábalos en el parqueadero. 2 días después, se repitió la vigilancia. El 11 de junio, al salir de su oficina, Ábalos se cruzó en el parqueadero con el director de operaciones y hablaron brevemente de un informe pendiente. Según un testigo, Galo Hernán nunca soltó el celular en esa conversación. Apenas se despidió el gerente, escribió un nuevo mensaje. En esos momentos, un motociclista recogió a un joven que esperó 2 horas afuera del campus, tiempo en el que estuvo junto a una mujer. En cuestión de minutos, los 2 hombres estuvieron detrás del vehículo del gerente financiero. El hermano de la víctima relató a la policía que, minutos antes de perder contacto con él, Ábalos le advirtió que estaba siendo perseguido y le compartió su ubicación. A las 6:40, en el sector de Miravalle, un vecino escuchó varios disparos. Vio el vehículo estrellado y una motocicleta con 2 ocupantes alejándose del lugar. Ábalos murió en el sitio por 3 heridas de bala. Al indagar el trayecto de los criminales, el conductor que llevó al presunto sicario hasta la universidad reveló a la policía la identidad de la mujer que acompañó al joven y que le pagó por la carrera. Además, un colaborador anónimo identificó al tirador, un adolescente de 17 años señalado como integrante de la banda de los Lobos. El 9 de julio, la policía allanó 3 sectores de Quito y aprehendió a los 6 implicados. Un día después, un juez ordenó prisión preventiva para el director de operaciones y las 2 mujeres. También dispuso medidas alternativas para los otros 2 funcionarios. El adolescente cumple internamiento preventivo. Con respecto a este caso, la UDLA indicó que prefiere no emitir comentarios para no interferir con las investigaciones. E insistió que, desde el primer momento, han colaborado con la Fiscalía para que el crimen se esclarezca. La policía y la fiscalía ejecutaron 69 allanamientos que dejaron 35 adultos y un menor de edad capturados en Guayaquil y Durán. Entre los detenidos hay 4 sospechosos del asesinato de un hombre en un bus ocurrido en Mapasingue Este. Estefanía Arias con las declaraciones de la autoridad sobre estos hechos. Los operativos se desarrollaron por tierra y río. Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, la policía realizó 69 allanamientos simultáneos en 5 sectores de Guayaquil y en el cantón Durán. Intervenciones que dejaron 35 detenidos, entre ellos 10 mujeres y un menor de edad aislado. Tenemos aquí varios indicios asociativos a diferentes delitos. Según el comandante de policía, 8 bandas criminales son las implicadas. Latin King, Águilas, Tiguerones, Lobos, Lagartos, Mafia 18, Carniceros y Choneros. Además, dentro de los aprehendidos están 4 hombres que estarían vinculados a la muerte de un pasajero dentro de un bus en Mapasingue Este, ocurrida la tarde del martes 14. Al llegar al domicilio de estas personas, encontraron 2 máscaras. Estas máscaras están asociadas a 2 robos a las gasolineras en este sector también del distrito de La Florida. Los policías también decomisaron armas, bloques de droga, motores de lancha, municiones, vehículos y 32 motocicletas, entre otras evidencias. Tráfico de drogas, tráfico de armas y municiones y explosivos, secuestro, extorsiones, delitos contra la propiedad.
prendas de vestir policial, que en este momento estamos levantando la información de a qué servidor policial, específicamente desde una escuela de formación, pertenecería. Sobre las 17 cajas de pirotecnia, señaló Villarroel, los grupos delictivos las utilizan como una manera de comunicarse. El alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, fue trasladado a la Fiscalía General para que rinda su versión dentro del proceso de lavado de activos por el que es procesado penalmente. Fabiola Santana con los detalles de esta diligencia. El alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, fue visto nuevamente tras permanecer 41 días recluido en la cárcel de La Tacunga. Llegó en una de las 2 camionetas con vidrios polarizados que trasladaba además a otros 3 procesados con la custodia del Grupo de Vigilancia Penitenciaria. Todos ingresaron al edificio donde tenían previsto rendir su versión dentro de la investigación penal por lavado de activos en el caso Blindaje. El alcalde no respondió preguntas a la prensa. Lo hizo su abogado Gustavo García. Va a decir todo, la verdad, todo lo que sabe, conoce del hecho, y yo creo que con esta explicación tendremos una teoría del caso más sólida a favor de que se ratifique el estado de inocencia en el momento procesal oportuno de Vico Villasís. Esta diligencia se efectuó a una semana de que se vincule al proceso a 3 empresas con las que tiene relación y 2 días antes de que se instale la audiencia de apelación a su prisión preventiva. Vico Villasís está detenido desde el 3 de junio junto a otras 7 personas. La Fiscalía le formuló cargos por presunta inconsistencia en su patrimonio de $7.5 millones. Además, lo acusó de enviar dinero mediante vehículos blindados a quienes supuestamente le ayudaron en la obtención de 2 acciones de protección que obligó a Petroecuador a pagar $17 millones en total. La Fiscalía también dijo que la mitad del dinero de un contrato con Petroecuador llegó al todavía alcalde. De seguridad, la apuesta de Noboa. El Plan Nacional de Seguridad propuesto por el gobierno plantea 7 objetivos para pasar de un estado de conflicto interno a un entorno de normalidad. El documento no señala un cronograma con fechas concretas, sino plazos estimados. Estefanía Arias resume esas acciones. El Plan Nacional de Seguridad ya está en ejecución, según el gobierno. Fue aprobado el pasado 9 de marzo, firmado el martes 14 de julio y estará vigente hasta el 2029, año en el cual el presidente Daniel Noboa finaliza su periodo. El documento plantea 7 objetivos bajo una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado interno. No establece plazos concretos, pero sí estimaciones. 1 es recuperar la gobernanza estatal en zonas fronterizas y otros sectores afectados por el crimen organizado. Lo hará durante el 2026 e incluye la instalación de radares de vigilancia fronteriza. Para el eje 2, el de anticipar y neutralizar amenazas, aspira hasta el 2028 modernizar el sistema de emergencias con una inyección de $50 millones para renovar de forma inmediata su operatividad. Durante el 2026 también buscará reconstruir el sistema penitenciario. Entre 60 y 120 días emitirá reglamentos para el control carcelario. En ese lapso aspira a la construcción y habilitación del nuevo centro carcelario para 15.000 personas. El 4º objetivo, estabilidad democrática. El 6º, control del patrimonio natural. Y el 7º, financiamiento equitativo. Son metas a largo plazo. Hasta el 2029 pretenden pasar de un estado de conflicto armado a un entorno de normalidad, desarticulando la economía criminal y la mitigación de la minería ilegal. Mientras el 5º objetivo, el de servicios estatales y trabajo pleno, establece que entre 2026 y 2027 al menos el 80% de los consejos de seguridad provincial estandaricen e implementen mesas técnicas obligatorias de coordinación judicial y social. Para estas 7 acciones participarán todas las instituciones del Estado.
Patrullas de los Estados Unidos y Ecuador iniciaron operaciones militares conjuntas en corredores críticos del Pacífico para combatir a los cárteles del narcotráfico. Paul Romero informa que el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, llegó a Ecuador y visitó destacamentos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte. Ecuador y Estados Unidos iniciaron operaciones militares conjuntas contra los cárteles del narcotráfico. El Comando Sur publicó fotografías de los patrullajes en los corredores del Pacífico de San Lorenzo Esmeraldas para bloquear la capacidad de maniobra de las organizaciones consideradas por los dos países como narcoterroristas. Esta presencia conjunta demuestra la fortaleza operativa de la Coalición de las Américas contra el narcotráfico y la dedicación de Ecuador a la seguridad regional, según el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, quien visitó el destacamento de la Marina en el Cantón San Lorenzo, frontera con Colombia. Se reunió con el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, comandantes de unidades militares estratégicas y tropas ecuatorianas. Las discusiones se centraron en la conciencia de dominio y en fortalecer la asociación de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, incluyendo la facilitación de esfuerzos colaborativos para combatir a los narcoterroristas, precisó el Comando Sur, que calificó al país como socio estratégico para la seguridad y estabilidad regional. Desde el 18 de junio se fortaleció la participación de tropas de Estados Unidos en Ecuador con la vigencia del Decreto Ejecutivo 424 del presidente Daniel Noboa para autorizar la presencia de militares extranjeros de países aliados en apoyo a las operaciones contra el crimen organizado transnacional. En ese contexto, este lunes llegó al aeropuerto de Tababel en Quito un avión militar de Estados Unidos. Se desconoce hasta cuándo permanecerá en el país. Según fuentes consultadas por Televistazo, aproximadamente 120 militares estadounidenses están en Ecuador para intercambio de información, planificación y ejecución de operaciones estratégicas. Así, la Coalición de las Américas contra los cárteles está en acción, según el Comando Sur. El radar digital. Hoy el presidente Daniel Noboa ha generado tendencia en redes sociales con una importante lectura política por 4 razones. De hecho, ya las vamos a revisar a continuación en el radar digital de este miércoles. Primero, la revocatoria de mandato, que por cierto fue negada. El Consejo Nacional Electoral negó este miércoles 15 de julio la entrega de formularios para iniciar la recolección de firmas que buscaba activar procesos de revocatoria del mandato el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto. Según los vocales del CNE, por votación unánime, concluyeron que los peticionarios, es decir, la plataforma Revoca EC y la Ecuarunari, no demostraron incumplimiento del plan de trabajo plurianual en el gobierno de Noboa. Sin embargo, esta resolución puede ser apelada en el Tribunal Contencioso Electoral. Otra razón política es el sorpresivo anuncio de Cynthia Viteri como precandidata a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento ADN, en el del presidente Daniel Noboa, cuando días atrás dijo que era precandidata por Centro Democrático. Además, el escogido para postular por esa dignidad era Nils Olsen, quien incluso renunció a la Asamblea Nacional con miras a ocupar el sillón de Olmedo. Ahora va por la alcaldía del Cantón San Borondón. Recordemos también que Cynthia Viteri construyó su vida política bajo el paraguas del Partido Social Cristiano, con el que fue diputada, asambleísta, candidata a la presidencia de la República y alcaldesa de Guayaquil en el periodo anterior. Otro tema que ha puesto en palestra digital al presidente Noboa es el lanzamiento de la 3ª edición del programa Jóvenes en Acción, dirigido a 150,000 personas de entre 19 y 29 años de edad. Recibirán $400 mensuales, es decir, $1,200 durante los 3 meses que dura el programa, entre julio y septiembre de este año. Se integrarán, de hecho, a varias instituciones del Estado con miras a obtener un puesto de trabajo oficialmente. La inversión del Estado es de $180 millones en total, y esto ocurre 4 meses antes de las elecciones seccionales de noviembre próximo, en las que ADN quiere ganar varias prefecturas y alcaldías.
Y también ha tomado relevancia y generado interés como parte de la conversación digital el Plan Nacional de Seguridad vigente entre los años 2025 y 2029 y que fue firmado oficialmente este martes 14 de julio. El gobierno de Noboa ha planteado 7 objetivos principales en la lucha contra la inseguridad y los grupos delictivos. Por ejemplo, recuperar la gobernanza estatal en sectores que están siendo afectados por el crimen organizado. Además, modernizar el sistema de emergencias hasta el año 2028 y reconstruir el sistema penitenciario. Retos que promete el régimen y que genera alta expectativa en la ciudadanía, tomando en cuenta que las muertes violentas y los hechos delictivos se siguen registrando este año en varios territorios del país. Y en el transcurso del día, el contenido de todos estos temas coyunturales de los que se sigue comentando, interactuando en el ecosistema digital, ha sido publicado en nuestra web ecuavisa.com. Amigos, los invito a explorar la información verificada y actualizada en nuestros espacios digitales, donde precisamente pueden acceder al contenido de todos estos 4 temas que acabo de mencionar en el radar digital en estos momentos. Y en otros temas, un grupo de policías se reveló las condiciones en las que ejecutan los patrullajes en Guayaquil, Durán, San Borondón y también en Esmeraldas. Algunos denuncian que vehículos ni siquiera son llevados a mantenimiento. Otros señalan que realizan los recorridos pero con combustible limitado. Vanessa Robles nos presenta una nueva entrega de Televistazo en la comunidad sobre la crisis en el patrullaje policial. Si alguien sabe bien qué funciona y qué no funciona en la policía, es la misma policía. Por eso, esta vez los micrófonos de Televistazo se abrieron para escuchar a los servidores de la fuerza pública, que son la primera línea de combate contra la delincuencia. Por obvias razones, sus identidades y cargos no serán revelados, pues todos son miembros activos de la institución y aunque laboran en diferentes distritos, sus respuestas coinciden al preguntarles si tienen o no las condiciones apropiadas para operar. Nadie sabe lo que el policía en realidad pasa en su trabajo. No existen las suficientes unidades para poder cubrir todo un circuito, todo un distrito. Las pocas unidades que están en circulación no tienen mantenimiento o no están en las condiciones para una persecución. Hay patrulleros nuevos, se los utiliza, pero ya cuando cumplen el kilometraje tienen que ser parados porque todavía no hay contrato para cambios de aceite. A veces son daños sencillísimos de resolver por el tema de mantenimiento, por el tema de garantía, no se los puede llevar a una mecánica aparte. La operatividad se vuelve más desafiante cuando los uniformados incluso deben cuidar el combustible que usan diariamente. Al día, en promedio, ¿les dan cuántos galones para el día? 6, 7 galones. Nos den un poco más sería de seguir de consumir unos 100 kilómetros cada turno, o sea, unos 300 kilómetros al día. Ya. Ahí sí como para que nos dé unos 7, 8 galones. Como para que nos alcance. Nos toca hacer 3, 4 horas de un procedimiento. Y todas esas horas ya son perdidas, ya no se puede recuperar. En el calor de Guayaquil, circular en un vehículo sin aire es sofocante. Imagínense nosotros, con el uniforme, con el chaleco, armados, pesados. Y no son horas, es día entero. Lo que usted va a escuchar a continuación es una amarga anécdota de otro servidor policial cuando estaba de servicio en la provincia de Esmeraldas. Hubo un amotinamiento en la cárcel de Esmeraldas. Estábamos avanzando. Mi vehículo patrullero, esas llantas eran lisas y en eso se nos revienta el neumático de la parte de atrás y eso casi nos ocasiona un volcamiento. Ante estas situaciones, les preguntamos si alguna vez les ha tocado poner de su dinero para lograr que un patrullero esté operativo. Esto respondieron. A veces uno tiene que recurrir a sacar de su bolsillo para poder rodar, porque entre hacer patrullaje a pie y poner una cuota para poder hacer que el vehículo esté operativo, entonces la gente prefiere poner la cuota. Testimonios que revelan que la crisis de seguridad no solo se mide en estadísticas de muertes violentas, sino que también retratan una paradoja alarmante. Los casi 8,000 policías de Guayaquil, Durán y San Borondón que ya luchan contra el crimen, también tienen que luchar contra la burocracia. Ahora retomamos la información con Patricio Díaz, quien permanece en la Asamblea Nacional cubriendo el segundo día del juicio político a la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Patricio, ¿qué ha sucedido en los últimos minutos en la Comisión de Fiscalización en este proceso de presentación de pruebas?
Sí, Juan Carlos, esperaba que ya inicie esta fase en la que se revisaban las pruebas audiovisuales, pero todavía no han llegado nuevos legisladores e insisten en sus consultas tanto a la defensa como a los interpelantes. El punto clave, Juan Carlos y amigos televidentes, que han intentado los interpelantes de determinar son omisiones de la exministra después de conocer irregularidades en este contrato con Austral y la no entrega a tiempo, la postergación de entrega de los generadores por parte de esta empresa, mientras la defensa ha ratificado que la ministra ha solicitado, por ejemplo, que Contraloría haga una auditoría general al contrato y también otras acciones. Recordemos que la defensa ayer también mencionó que el arbitraje que se lleva a cabo en la Cámara de Comercio de Quito determinaba que no se podía de ninguna manera el suspender o el dar por terminado unilateralmente el contrato con Austral. Y es por eso que no se dio, dicen los defensores y también uno de los legisladores, no se dio esa decisión. Después de que ya la Cámara de Comercio de Quito ha determinado en su arbitraje que Austral no tenía la razón o se archivó este proceso, pues ya podría el Ministerio de Energía, y en este caso SELEC, cumplir con esa terminación de contrato y también con el pago, el exigir el pago Austral de las garantías y las multas por los retrasos. Pero aquí la comisión continúa en esta fase de preguntas a interpelantes y también a la defensa. Esperamos que en cualquier momento ya concluya esta etapa y el presidente llame a la definición en cuanto a las pruebas audiovisuales. Mañana se esperaba que vengan los comparecientes, los 3 comparecientes que habíamos mencionado, el exministro González, también el ministro de Infraestructura Roberto Luque y el exgerente de SELEC, Fabián Calero. Eso es lo que se espera y con ello concluiría esta fase, Juan Carlos. Gracias, Patricio, por puntualizar estos detalles, esta actualización de cómo se está desarrollando poco a poco este proceso de fiscalización a través de un juicio político a la ex ministra Manzano en su etapa de pruebas. Tecnología. ¿Puede una simple colilla de cigarrillo convertirse en carretera? Bueno, les cuento que en Eslovaquia la propuesta de un joven transforma lo que antes era contaminación como botaderos o alcantarillas en un material reciclado que promete cambiar el futuro del asfalto. Jorge Luis Vaquerizo nos muestra cómo esta tecnología que aprovecha residuos ya se prueba en una ruta europea y podría incluso marcar un nuevo camino hacia la innovación ecológica. En Eslovaquia, la idea de un joven ya forma parte de un tramo de más de 1 kilómetro en una ruta remota utilizada para transportar carga pesada. Las colillas de cigarrillo que acabarían en botaderos, incineradores o en el peor de los casos en alcantarillas, primero se secan y trituran. El producto final es un granulado reciclado que se incorpora a la mezcla del asfalto. A primera vista, no hay diferencia en esta carretera, pero los investigadores esperan mejores resultados con el nuevo pavimento, que promete mayor durabilidad. Más de 1.6 millones de colillas se mezclaron con el asfalto caliente pétreo, de mayor dureza, utilizado tanto en las capas inferiores como en las superiores de desgaste de esta carretera. La expectativa es que las fibras de las colillas, integradas en este asfalto más ecológico, ayuden a reducir las formaciones de surcos y otras deformaciones generadas por el asfalto normal. Hasta la fecha se han reciclado 90 toneladas de colillas, con el apoyo de municipios, empresas privadas y ciudadanos. Un nuevo análisis de sangre podría ayudar a determinar si una persona tiene mayor riesgo de padecer Alzheimer. El estudio elaborado en Boston identifica la posibilidad de que se desarrolle la enfermedad incluso hasta 10 años antes de que aparezcan los síntomas. Científicos parecen haber encontrado la manera de frenar el Alzheimer detectándolo en la sangre, incluso 10 años antes de que sus síntomas sean evidentes. Lo lograron con una prueba que detecta las proteínas amiloide y tau, que provocan el daño cerebral que desata la enfermedad. Mientras mayor sea la presencia de esos marcadores, la probabilidad de padecer Alzheimer es más alta.
Las pruebas se realizaron en 1.350 personas entre 40 y 75 años. 86 de ellos presentaron niveles altos de dichas proteínas y mostraron un peor rendimiento cognitivo y deterioro en la memoria verbal y en la velocidad de procesamiento en un periodo de 5 años. La investigación realizada por el Instituto de Neurociencia Mass General Brigham de Boston, que agrupa a 300 especialistas, marcó un hito en la medicina. La doctora Reese Sperling, una de las autoras, dice que la acumulación de amiloide y tau en el cerebro es progresiva y que encontrar un análisis que indique en qué etapa del proceso está el paciente es más importante que simplemente dar positivo o negativo para la enfermedad. Predecir el inicio de los síntomas del Alzheimer con tantos años de anticipación no solo permitirá identificar a personas sanas con alto riesgo de padecerla, también aumentará la efectividad de los fármacos que están en el mercado o se están desarrollando, que no pueden revertir el daño cerebral que causa, pero sí frenarlo. Continuamos informando. 3 movimientos políticos anunciaron una alianza para llegar a la alcaldía de Guayaquil. Y en El Oro, un precandidato desistió a su postulación para la alcaldía de Machala. Diego Cuenca con otras novedades electorales. Anoche los movimientos Pachacutic, Unidad Popular y Futuro 20 anunciaron públicamente su coalición política para participar en las seccionales de Guayas. En el evento presentaron a Mónica Luzárraga como su precandidata para la alcaldía de Guayaquil, luego de que abandonó el Partido Socialista Ecuatoriano PSE, que iba a auspiciar su postulación. De una propuesta de alcaldía absolutamente ciudadana, sin compromisos, sin condicionamientos, sin imposiciones de ningún tipo. La salida de Luzárraga del PSE generó una ruptura en la alianza que buscaba formar el correísmo con el Partido Socialista, bajo el lema Todos menos ADN, para enfrentar las candidaturas del oficialismo. El evento para presentar a Luzárraga se realizó en el Centro de Convenciones de Guayaquil, con varias presentaciones artísticas, entre ellas la Orquesta Don Medardo y sus players. En la provincia de El Oro, Clemente Bravo, quien es el precandidato del Movimiento Sur para la alcaldía de Machala, presentó ante el órgano electoral de esa organización política la solicitud para desistir de su postulación con ese movimiento. Así lo confirmó la delegación provincial del CNE que la tramita. Bravo, quien es el actual prefecto de esa provincia, dio varias entrevistas a medios locales la semana anterior y aseguró que estaba en conversaciones con el movimiento ADN para ser el candidato del oficialismo para la alcaldía de Machala. Mientras esas negociaciones políticas se concretan, Clemente recorre la provincia en compañía de Danilo Palacios, quien es el precandidato del movimiento ADN para la prefectura orense. La búsqueda de los 6 desaparecidos tras el aluvión en Guadalupe entra en su recta final. Según el COE provincial, los operativos concluirán este domingo cuando se cumplan 2 semanas de la tragedia. Con el tiempo en contra, la familia de uno de los desaparecidos buscó una forma de ayudar. Alejandra Sánchez nos muestra el panorama en ese territorio. El tiempo para encontrar a los 6 desaparecidos del aluvión en Zamora se acorta. Según el COE provincial, las labores de búsqueda se mantendrán hasta este domingo, cuando se cumplan 2 semanas de la tragedia. Entre quienes aún no han sido localizados está Luis Miguel Granda, de 34 años, casado, padre de un niño e integrante del equipo de seguridad que acompañaba a la gobernadora Ivonne Panchi, también desaparecida. Su familia decidió no desperdiciar ni una hora. 26 primos reúnen dinero para mantener una cocina a orillas del río Zamora, en el barrio Muchime de Llansasa. Allí preparan almuerzos y refrigerios para los rescatistas que recorren el río en búsqueda de los 6. Un atún, un jugo y un paquete de galletas. Y que el agua al tiempo les da hambre. Una bandera marca el lugar donde las embarcaciones pueden detenerse y recuperar fuerzas sin tener que regresar hasta Guadalupe, la zona cero. Esto les permite continuar la búsqueda y ampliar el recorrido río abajo. Dijimos la localidad perfecta es aquí en las orillas del río y avisemos para que se acerquen hasta acá. Hoy, los equipos recorren el río desde Cansama, en Zamora Chinchipe, hasta Hualaquiza, en Morona, Santiago, en un trayecto de 90 kilómetros. Este es un modo de nosotros como familia agradecer a los rescatistas bomberos, a los rescatistas voluntarios que se han unido. Mientras el plazo para la búsqueda se acerca a su fin, la familia de Luis Miguel mantendrá los fogones encendidos. Está convencida de que, cuando el tiempo apremia,
cualquier hora ganada en el río puede hacer la diferencia. La aparición de panfletos atribuidos a presuntas disidencias de las FARC reactivó las alertas en comunidades fronterizas de Tulcán en Carchi. El ejército ecuatoriano mantiene reforzado su dispositivo mientras avanzan las investigaciones sobre el origen de esos mensajes. La tensión vuelve a escalar en la frontera norte, en Carchi. En menos de una semana, la difusión de 2 panfletos atribuidos a presuntas disidencias de las FARC generó temor en las comunidades de las parroquias El Carmelo y Julia Andrade en Tulcán. Los documentos contienen amenazas y mencionan objetivos militares. Inteligencia investiga la veracidad de estos mensajes que se difundieron en WhatsApp y otras redes en la misma zona donde el ejército ecuatoriano reforzó la seguridad hace 11 días, tras el enfrentamiento entre militares colombianos y la disidencia Comandos de Frontera, ocurrido a 3 kilómetros del límite con Ecuador. El comandante general del ejército ecuatoriano, John Eduardo Miño, llegó a la provincia para supervisar las operaciones. La población está tranquila y el ejército conserva su dispositivo reforzado en la frontera norte. La coordinación entre los ejércitos de Ecuador y Colombia permitió rastrear el origen de uno de los panfletos. El primer panfleto fue a través de un chip de Colombia, el cual, de acuerdo a la información, es un chip comprado en un kiosco, en una tienda, y que no tiene registro de dueño. Otro de los puntos bajo vigilancia es el Gualtal, en el cantón Espejo, donde hace 8 meses se reportó la presencia de disidentes armados. En este sector se desarrolló una mesa de seguridad y se coordina la construcción de un nuevo destacamento militar. Reforzar los patrullajes con el ejército en este sector, desde este sector de Hualchán, Las Juntas, Corazón de Mundo Nuevo, lo que es el Morán, de tal manera que que haya la presencia de nuestro ejército ecuatoriano controlando el sector. En Carchi también se mantiene la expectativa por el apoyo en materia de seguridad anunciado por Estados Unidos para fortalecer la frontera con Colombia, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles. El radar digital. Argentina tuvo que pelear hasta el final para vencer a Inglaterra y sellar su boleto a la final de la Copa Mundialista. Ecovisa.com recopiló una serie de imágenes de los mejores momentos de este emocionante partido. La preocupación de la selección albiceleste cuando Anthony Gordon metió el primer gol a los 55 minutos. La tensión de Lionel Messi por igualar el marcador. El gol de Enzo Fernández a 5 minutos de la final y cómo toda la historia se terminó por escribir a favor del equipo argentino. La celebración de esta victoria se vivió en Ecuador. Gritos de algarabía se tomaron en el centro ecuatoriano argentino en la ciudad de Guayaquil. Al unísono, decenas de aficionados corearon los 2 goles de los seleccionados argentinos. La final tendrá acento hispano. Argentina y España lucharán por la Copa el domingo 19 de julio. Al grito de ole, la agrupación ecuatoriana Papaya Dada celebró el triunfo del equipo español ante Francia en las semifinales. La agrupación quiteña musicalizó los festejos de los madrileños que ocuparon las calles de la capital española. Cientos de aficionados compartieron fotos y videos en redes sociales mostrando a la agrupación con sus clásicos vestuarios rosas, haciendo una interacción para que los aficionados se pusieran en pie al ritmo de la trompeta, dando paso a su popular canción Amapola. En las redes de Ecoavisa tenemos los detalles más importantes y curiosos de estas celebraciones. Y mucha atención porque China limita la dependencia emocional hacia los chatbots. A partir de hoy, el gigante asiático aplicó una regulación para terminar con las parejas virtuales generadas a través de inteligencia artificial. La normativa fue publicada en abril pasado y advierte que este tipo de herramientas complacen en exceso a los usuarios y pueden dañar las relaciones interpersonales reales, por lo que pone especial énfasis en la protección de los menores de 14 años. Líderes del sector como ByteDance y Alibaba ya anunciaron la suspensión de sus funciones de compañeros virtuales. Frente a esta decisión, cientos de usuarios se han pronunciado en redes donde comparten sus últimas conversaciones y archivan sus historias. Toda la información que ustedes necesitan saber sobre esta regulación está en ecovisa.com.
Continuamos con más noticias. En junio, el índice de precios al consumidor registró su alza mensual más pronunciada desde el año 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, sostiene que el presupuesto familiar cubre con holgura la canasta básica. Sin embargo, un contraste con las cifras de ingreso real de los hogares pone en duda esa lectura. Vamos a verlo. Los precios en Ecuador volvieron a acelerarse. En junio, la inflación mensual fue de 0,79%, la más alta registrada en un mes de junio desde 2022. En lo que va del año, la inflación acumulada se ubica en 1,39%, según el boletín técnico del INEC. ¿Qué empujó los precios al alza? Primero, la luz. El servicio de consumo eléctrico se disparó 33,12% en un solo mes. Segundo, el transporte. La gasolina de alto octanaje subió 11,17%, la de bajo octanaje 4,69%, el diésel 4,78%. Entre vivienda, agua, luz y combustibles se explica más del 80% de la inflación del mes. Por un lado, tiene el asunto de los subsidios, tiene decisiones gubernamentales que alientan artificialmente el consumo. Y todo aquello lo que termina ocasionando es que los precios aumenten. Y aquí aparece la otra cara de las cifras. La canasta básica familiar costó en junio $824.85. El INEC asegura que el ingreso de un hogar tipo $482 de salario básico con 1,6 perceptores fue de $899.73 y que eso deja un excedente de $74.88 en cada hogar. En la práctica, al trabajador formal con salario básico le llegan a la cuenta $436.45 una vez descontado el aporte al IES. Aplicando la misma fórmula del INEC, pero sobre lo que la gente realmente recibe, el ingreso de los hogares tipo no llega a $899. Son $814.70, es decir, ya no le sobra dinero después de la canasta familiar básica. De hecho, le faltan $10.15 para poder comprarla completa. Nuestras metodologías de medición de la pobreza, de medición del empleo, de medición de los ingresos que usted bien comenta de las personas, en general tienden a favorecer un discurso gubernamental de turno. Es decir, lo que nosotros hacemos es tratar de tomar las cifras, acomodarlas y presentar algo que resulta menos feo que lo que realmente es. El papel dice que a las familias les sobra. La cuenta bancaria dice otra cosa y entre esos dos números vive hoy el bolsillo del ecuatoriano. Fusarium. Segundo caso en el oro. La plaga más temida por el sector bananero vuelve a generar preocupación en el oro. Agrocalidad confirmó un segundo caso de Fusarium raza 4 tropical en el cantón Santa Rosa. Fabricio Lapo ingresó al área bajo control y nos muestra las medidas que se mantienen para evitar que el hongo se propague. El Fusarium raza 4 tropical vuelve a encender las alertas en la misma zona bananera. Agrocalidad confirmó con este comunicado un segundo caso positivo en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. El hongo reapareció en el sector El Quemado, en un predio colindante a la finca, donde en septiembre de 2025 se registró el primer caso en el país. Televistazo ingresó este miércoles a la zona, desde el acceso al Quemado ubicado a 1,5 kilómetros de la primera finca afectada. 2 técnicos de Agrocalidad controlan el ingreso. Allí desinfectaban vehículos y realizaban la limpieza obligatoria del calzado de conductores, trabajadores y visitantes. A las afueras de la finca La Carolina, donde hubo el primer caso, otros 2 técnicos mantenían controles. A solo 200 metros está la hacienda Las Gardenias de 129 hectáreas, donde hace una semana Agrocalidad tomó muestras tras identificar una planta con síntomas compatibles con la plaga. Desde entonces, un área de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, donde se encuentran cerca de 80 plantas permanecen bajo cuarentena. De ahí en esa parte se puede decir que
está pues por tumbarlo, pues no se sabe pues si realmente lo van a tumbar o están en cuarentena todavía. En esta finca laboran alrededor de 50 familias. Los trabajadores aseguran que se han mantenido protocolos de desinfección de vehículos, calzado y herramientas. Sin embargo, creen que las inundaciones registradas en mayo pasado habrían favorecido la dispersión del hongo. A pesar de que ya existe la confirmación del segundo caso de Fusarium raza 4 en Santa Rosa, técnicos de Agrocalidad guardan hermetismo sobre los protocolos de seguridad que se aplicarán para detener la propagación de la enfermedad. Hasta ahora en su comunicado, Agrocalidad únicamente precisó que mantienen vigilancia fitosanitaria en un radio de 5 kilómetros a la redonda del nuevo foco, mediante inspecciones terrestres y monitoreo con drones. Y el segundo caso de Fusarium en el Oro obliga a revisar si las medidas de contención han sido suficientes. Y mientras los exportadores sostienen que el foco sigue limitado a una zona de esa provincia y que los envíos de banano incluso han crecido, los productores en cambio advierten fallas en el diagnóstico y falta de recursos para la bioseguridad. María Gabriela Carpio con las reacciones. Dos fincas colindantes del sector El Quemado en la provincia del Oro tienen los casos confirmados de Fusarium raza 4 tropical. Para los exportadores, este nuevo caso no significa por ahora que el Fusarium se haya extendido por las zonas bananeras del país. Hoy por hoy la producción de banano está garantizada. Son focos específicos en 2 lugares específicos. Hay que mantener la tranquilidad. Las autoridades estamos trabajando de la mano. Está contenido esto dentro de estos puntos. Pero los productores ponen el foco en otra preocupación: la capacidad para distinguir a tiempo el Fusarium, un hongo que afecta raíces, mata las plantaciones y puede sobrevivir en el suelo hasta por 30 años. Extraoficialmente sí sabemos que puede haber otros casos más de la enfermedad. El problema es que al no haber los análisis suficientes, al no haber la capacidad de analizar esas muestras, muchos de esos casos se confunden con otras enfermedades que son muy similares. Tras el primer caso, en diciembre pasado el gobierno declaró por 6 meses una emergencia fitosanitaria para reforzar la contención y la bioseguridad. Sin embargo, el gremio de productores menciona que apenas el 10% de las pequeñas fincas aplica dichos protocolos. El productor bananero en la actualidad no tiene dinero para hacer las medidas de bioseguridad. Tampoco tiene dinero para hacer las medidas de contingencia, que sería la aplicación de microorganismos, que son los únicos que realmente pueden de alguna manera controlar la enfermedad de manera parcial dentro de sus fincas. Del lado exportador, en cambio, no se reportan alertas de los compradores internacionales. Aseguran que por ahora el hongo no golpea los envíos de banano al mundo. Si vemos las cifras de enero a mayo, hemos crecido alrededor de un casi 7%. Sin embargo, la amenaza latente está ahí y nos toca los diferentes actores de la cadena en nuestros roles trabajar en cuidar nuestra producción. Solo entre enero y mayo, Ecuador exportó 181 millones de cajas de banano, 11 millones más que en el mismo periodo de 2025, principalmente a la Unión Europea y Rusia. A casi un mes de la salida temporal de Cristian Zamora, los efectos del cambio de mando ya son evidentes en el municipio de Cuenca. La alcaldesa subrogante Marisol Peñalosa impulsa una reestructuración que ya alcanza a varios de los principales funcionarios designados durante la administración anterior. Marisol Peñalosa cumplirá este viernes su primer mes como alcaldesa subrogante de Cuenca. En este tiempo, su principal huella de gestión ha sido la reestructuración del equipo que acompañó la administración de Cristian Zamora. En menos de 4 semanas, las principales fichas del alcalde suspendido comenzaron a caer una tras otra. Peñalosa solicitó la renuncia de gerentes de empresas públicas, directores departamentales y funcionarios de libre remoción. Los primeros en salir fueron los asesores Marlon Torres y Pablo Albornoz, considerados cercanos a Zamora. Según Peñalosa, no justificaron su ausencia de las oficinas municipales durante 3 días consecutivos. Poco después dejó el cargo la directora de comunicación Daniela Orellana. A esta lista se sumaron la gerente de la empresa de aseo María Caridad Vázquez, la gerente general de etapa Verónica Polo, el gerente general de la empresa de movilidad Lenin Guzmán y el más reciente, el comandante de la Guardia Ciudadana Alfredo Tosi. Ecuavisa consultó a Peñalosa sobre estas decisiones.
La alcaldesa subrogante aseguró que responden a observaciones de Contraloría General del Estado, aunque no especificó cuáles. En relación a las recomendaciones de Contraloría es de fiel cumplimiento y si nos causaba preocupación, algunas de ellas no se habían estado cumpliendo. También intentamos consultarle cómo garantizará la continuidad de estos cambios si Cristian Zamora retomará sus funciones en 5 meses, pero la alcaldesa fue retirada del lugar. Los nuevos responsables de las empresas municipales aseguran que la reestructuración no afectará el funcionamiento de los servicios. Sacar adelante las empresas, esa es la disposición y ese es el camino que estamos siguiendo, administrarlas de una manera técnica. Los cambios aún no terminan. Desde la Jefatura de Comunicación del municipio indicaron que esta semana podrían definirse nuevos movimientos en la estructura administrativa. El arte ecuatoriano está de luto por la partida de Azucena Mora, una de las actrices más reconocidas y queridas de nuestro país. La recordada Petita Pacheco de la serie Tal para Cual falleció ayer a los 80 años de edad. Ahora vamos a conocer más de su vida y trayectoria en el siguiente reportaje. Azucena Mora escogió esa profesión en la que se pueden vivir 1000 vidas en una sola y en la que cada proyecto nuevo va sembrando recuerdos en el corazón de cada espectador. Ahora estoy leyendo El poder de la mente. Azucena Mora era actriz y de las buenas, de las que lograba compenetrarse de tal forma con sus personajes que los terminaba convirtiendo en parte de la cultura popular. Veo una pierna de chancho ahí linda. ¿Quién en Ecuador no recuerda, por ejemplo, a Petita Pacheco, la querida empleada doméstica en la serie Tal para Cual? Ella trabajó con todos los actores, con todos, y dejó las mejores huellas en cada uno de nosotros. Vamos, yo la acompaño. Porque medio siglo de carrera la convirtió en un referente actoral. Estuvo en producciones como Yo vendo unos ojos negros, La hechicera, El hombre de la casa, en fin. Aunque ella no era solo una actriz de televisión, el teatro fue una parte importante, tal vez una de las más importantes de su vida. Formó parte del grupo teatral El Juglar durante 16 años. El Juglar hizo como 40 obras. ¿Ya? Entonces, tanto en infantiles como de adultos, todas estábamos ahí. Pues chicos, hay que celebrar. Y cuando era evidente que la experiencia acumulada la ubicaba en la cima de las mejores actrices, decidió compartir conocimientos y empezar a enseñar. Fue maestra de teatro e inculcó a sus alumnos el amor por el escenario y la interpretación. Homenajes en vida tuvo muchos. En el 2019, la revista Hogar la nombró como una de las mujeres del año. La prefectura del Guayas reunió a amigos y familiares para celebrar con un reconocimiento sus 50 años de trayectoria. Y hasta la Asamblea Nacional le entregó una condecoración por su aporte al arte. Su nombre real no era Azucena, era Livia. Se llamaba Livia Lidia Mora Mendoza, y en octubre próximo hubiera cumplido 81 años. Estuvo casada, tuvo una hija y 3 nietos. Azucena hay que recordarla riendo, porque ella era un cuaje de risa tanto en escena como en su vida cotidiana, así que hay que recordarla así. Tras medio siglo de trabajo artístico, hoy Azucena Mora descansa. Y el país le agradece por las risas, por la entrega, por los recuerdos que la mantendrán siempre presente en la memoria del Ecuador. Paz en la tumba de Azucena Mora y nuestro sentido pésame a su familia y amigos cercanos. Concluimos esta emisión informativa. Mañana en Contacto Directo estarán Jorge Llanes, presidente del Colegio de Abogados de Guayas, para hablar de la emergencia en la justicia y los jueces temporales. Además, Ana Cristina Benavides, vicerrectora académica intercultural y comunitaria de la Universidad Amautay Huasi, para hablar de la intervención de ese plantel superior. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión informativa. Que tengan una buena noche.